Bien, aquí tenemos algunas características de los gases o propiedades de acuerdo a la teoría cinética molecular. Aquí hay un escrito de dónde provienen estas propiedades, quién la estableció, y aparece el señor Bernoulli, que algunos conocerán de lo que es el estudio de los fluidos. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes relacionadas con ellas. Vamos a ver cuáles son. Expansión. Expansión es una propiedad en la cual, dependiendo del envase donde están, los gases se expanden. Y lo hacen más si hay calor involucrado. A mayor temperatura provocará que el gas se expanda con mayor fuerza, con mayor velocidad. Entonces, los gases se expanden. Forma o volumen indefinido. En el caso de la forma, va a depender del envase donde está. El volumen indefinido porque los gases están en constante movimiento, como adquieren la forma del envase donde están. Hay que utilizar parámetros matemáticos para poder establecer el volumen que ocupan. Son compresibles. Esta es una de las propiedades de los gases, lo que es la compresión. Los gases, o sea, las moléculas gaseosas se pueden apiñar, que es otra forma de cómo decirlo, se apiñan, y lo podemos guardar en envases. Como el caso aquí, tenemos el ejemplo del tanque de gas. Bueno, aquí tenemos el panagas que usamos en la casa, dándole propaganda. No me hagan caso. Pero allí el gas que está adentro está comprimido. Entonces, eso es una de las características de las sustancias gaseosas en comparación con los sólidos líquidos que son incompresibles. Y bueno, tienen baja densidad porque hay mucho espacio entre ellas. Entonces usted agarra un cartucho, usted agarra aire, quizás usted el cartucho lo llene, pero hay pocas moléculas de aire dentro. Entonces la densidad es baja para los gases en comparación con los otros dos estados de la materia. Y de allí, bueno, que existan los globos, los dirigibles o globos aerostáticos que pueden subir a la atmósfera, porque el gas que está a lo interno tiene una densidad baja. Y bueno, miscibilidad, que está relacionado con que los gases se mezclan en su totalidad. ¿A qué se refiere eso? Está muy relacionado con el término difusión, está muy relacionado. Significa que si usted, por ejemplo, entra a un lugar cerrado y usted tenía un perfume de eso de muy llamativo, el perfume emite un olor, significa que el perfume está en estado gaseoso, por eso es que sentimos los olores. Es la única forma de que las moléculas lleguen a nuestra nariz, es porque se haya convertido en gas. Entonces el gas se va a mezclar en todo el lugar donde está y lo hará de manera uniforme. No es de que usted llega y solamente el olor se queda en donde usted está. No, el olor se va a regar a todo el lugar donde está. Y a eso se le llama miscibilidad. Bien, aquí esto está relacionado con la pregunta que definiera gases reales y gases ideales. Nosotros en lo que es el estudio de la química, en lo que es el estado gaseoso, todos los gases los vamos a tratar como si fuese un gas ideal. O sea, gases que se ajustan a lo que son los postulados de la teoría cinético-molecular. Pero también, bueno, hay que conocer también los llamados gases reales. Son aquellos gases que variando algunas condiciones como la temperatura y la presión, ya ellos tienen un comportamiento diferente a lo que nos dice la teoría cinético-molecular. O sea, se desvían de la clasificación de gas ideal. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos como el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Pero en realidad nosotros vamos a trabajar mucho más con lo que son los gases ideales.
y al hidrógeno, oxígeno y nitrógeno lo vamos a tratar como si fuesen gases ideales y vamos a hacerle sus estudios utilizando la teoría cinético-molecular. Bien, dentro de la tabla periódica, bueno, aquí en la parte inferior tenemos gases diatómicos y gases monoatómicos. El término di significa 2, el término mono significa 1. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay ciertos gases, en el caso de nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro e hidrógeno, ellos para poder existir en el estado gaseoso, ellos necesitan tener 2 átomos, ¿sí? 2 átomos unidos para que ellos existan como moléculas gaseosas. De otro modo, no actúan como una sustancia gaseosa. Y aquellos que existen como monoatómicos, o sea, que ellos independientemente si 1, 2, 3 o 20.000, no importa, ellos actúan como gas. En este caso son los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Ellos son gases monoatómicos. Los otros son gases diatómicos. Y bueno, el meollo del asunto, la parte práctica de lo que es el estado gaseoso, las llamadas leyes de los gases. Tenemos la ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac, la ley combinada, la ley de las presiones parciales y la ecuación general del estado gaseoso. Adicional a eso tenemos la ley de Graham y la ley de Avogadro. En el caso de la ley de Graham y ley de Avogadro no la vamos a utilizar mucho en lo que son los cálculos matemáticos, pero sí en el caso de la ley de Graham en un laboratorio virtual. Aquí en esta diapositiva están todas las ecuaciones para cada una de ellas de manera resumida y para recordarles la ley combinada, esta que está aquí, si se dieron cuenta cuando hicieron su investigación estaban colocando la misma ecuación en donde es la ecuación general del estado gaseoso y entonces ahí se estaban equivocando. ¿Por qué van a colocar la misma ecuación en la otra? Entonces no se estaban fijando en lo que estaban haciendo. Había que en el archivo o en la dirección de internet donde buscaron esa información tenían que leer un poco más abajo. Más abajo en esas primeras páginas del buscador, ahí ya aparecía esa ecuación que ahí yo le tengo colocada. Así que con esas son las que vamos a trabajar. ¿Ok? Aquí están todas las leyes. Bueno, no les copié aquí en esta diapositiva la ecuación de la ley de Graham y ley de Avogadro. Vamos a verla en otra diapositiva. Vamos a ver cómo tenemos por acá. Tenemos aquí la ley de Boyle. Como estoy grabando, no puedo utilizar los enlaces de saltar página y eso. Bueno, aquí tenemos lo que es la ley de Boyle, que trabaja lo que es temperatura constante. Aquí lo dice, la ley de Boyle es a temperatura constante e indica que a mayor presión, menor volumen, o a mayor volumen, menor presión. O sea que la presión es inversamente proporcional al volumen, siempre y cuando la temperatura sea constante. Entonces tenemos esta ecuación que está aquí, P1 por V1 es igual a P2 por V2. Ambas variables, presión, volumen, son letras mayúsculas y el 1 y el 2 significan las condiciones iniciales y las condiciones finales del sistema. A eso se refieren esos números. Condiciones iniciales, el 1, y las condiciones 2 significan las condiciones finales. ¿Ok? Entonces esa es la ecuación, P1V1 igual a P2 por V2. ¿A qué se le pide calcular? Ya sea la presión 1, el volumen 1, o la presión 2, o el volumen 2, cualquiera de esas 4 variables, para el caso de la ley de Boyle. En la ecuación de Charles es a presión constante, ¿sí? Aquí vemos a presión constante, y indica que el volumen es directamente proporcional a la temperatura.
¿sí? Es directamente proporcional. ¿Por qué directamente proporcional si mantenemos la presión constante? Cuando aumentamos la temperatura, las moléculas empiezan a moverse mucho más, o sea, van a crear más espacio. Eso indica que va a aumentar el volumen. Pero si bajamos la temperatura, la velocidad de las moléculas es menor, disminuyen los choques, entonces igualmente el espacio entre ellas se reduce, provocando una disminución del volumen. Entonces tenemos aquí la ecuación V1 sobre T1 es igual a V2 sobre T2. Como le dije hace un momento, condiciones iniciales y condiciones finales. Esta es la ley de Charles. La ley de Gay-Lussac es a volumen constante. Y nos dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura. O sea que si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión también va a disminuir. Y aquí tenemos la ecuación P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. La ley de las presiones parciales de Dalton, que nos dice que en una mezcla de gases, la presión total del sistema va a ser igual a la suma de las presiones de cada uno de los gases. Como vemos aquí, P total es igual a P1 más P2 más, dependiendo qué cantidad de gases, toda esa presión usted la suma y va a obtener la presión total de la mezcla. Bueno, esta fue establecida por John Dalton en 1801. Ley, por eso se llama así, ley de las presiones parciales de Dalton. En la lámina ven están todas las ecuaciones. Está la ecuación general del estado gaseoso que dice que la presión, déjenme anotarla por aquí. Vamos a escribir aquí la ley combinada. P1, V1 entre T1 es igual a P2 V2, o sea, el volumen 2 entre la temperatura 2. Esto se le llama la ley combinada. Y como ven, combina lo que es presión, volumen y temperatura. O sea, ley de Charles, ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. Esas tres leyes están combinadas en esta ecuación. Se utiliza para cuando ninguna de las tres variables es constante. Ustedes recordarán que he mencionado que para cada una de las leyes anteriores, Gay-Lussac, ley de Boyle, ley de Charles, una de las variables permanece constante, ya sea la presión, el volumen o la temperatura. Pero en la ley combinada, todas son variables, no hay variables constantes. La ecuación del gas ideal o la ecuación general de gases ideales dice que presión por volumen es igual a N minúscula por R por T. Presión, volumen, esa N minúscula es de moles, R, que es la constante universal de los gases, y la T de temperatura. Entonces aquí en esta diapositiva tenemos los valores de R. Pero ¿cuál valor de R utilizar? Bueno, regularmente utilizamos este valor que está aquí. Y lo utilizamos hasta aquí. El 0,0821 se redondea. Atmósfera litro sobre mol Kelvin. Atmósfera es unidad de presión, litro unidad de volumen, mol lógicamente mol, y Kelvin temperatura. ¿Ok? Entonces esta es una constante y esa que utilizamos aquí en esta posición. Y regularmente es con este valor, es 0,0821. Atmósfera litro sobre mol Kelvin.
¿Ok? Y bueno, aquí tenemos lo que es la ley de Graham. Aquí está su ecuación. Esas V's son minúsculas, así que si son minúsculas significa que son velocidades. Velocidad 1 entre la velocidad 2 entre esas m, como bien dice aquí, son las masas molares. ¿Sí? Las masas molares de las sustancias involucradas elevadas a la menos un medio. Tenemos aquí dos términos, el término efusión y el término difusión, que estableció el señor Graham. Difusión es cuando todas las moléculas se distribuyen de manera uniforme en el envase donde se encuentran. O sea, se ubican de manera uniforme, tratando de ocupar todo el espacio disponible. En el caso de la efusión es el paso de moléculas gaseosas a través de un orificio pequeño. ¿Sí? A eso se le llama efusión. Paso de moléculas gaseosas por orificios muy pequeños. ¿Ok? Eso es que en el caso, por ejemplo, de que usted llena un globo y usted le abre la boquita o le abre un huequito al globo y sale aire. Bueno, ese es un ejemplo de efusión. ¿Ok? Y esto es lo que establece la ley de Graham. Y bueno, la ley de Avogadro es cuando la presión es constante, la temperatura es constante. Si hay un mol de gas, bueno, hay un litro de gas. Si añadimos una mol más, se duplica cada una de las variables. Esta es la ecuación. Volumen 1 entre moles 1 es igual a volumen 2 entre la cantidad de moles finales de la sustancia. Y bueno, esta es la última ecuación. Como les dije, la que más vamos a utilizar es ley de Schall, ley de Gay-Lussac, ley de Boyle, la ley combinada, la ecuación general del estado gaseoso y la ley de las presiones parciales de Dalton. La ecuación de o ley de Graham y ley de Avogadro no la vamos a hacer en práctica, no la vamos a incluir. Esas quedan por fuera para otro momento. ¿Ok? Y bueno, eso es todo por hoy. Yo solamente les explico. Entonces el jueves vamos a practicar. Lo que sí, las ecuaciones que están en estas diapositivas, sáquenlas de allí y escríbanlas en unas fichas para que las tengan a mano. Todas las ecuaciones. Pónganle nombre y qué variable es constante para que usted recuerde. ¿Ok? Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Pórtense bien y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Bueno, lo estaba saludando hoy, pero esa parte no se ve. Chao.